Un cordial saludo para todos nuestros amigos que cada semana esperan las respuestas a las preguntas claves de la lección de Escuela Sabática. En esta semana la lección lleva por título Temas principales de Primera y Segunda de Pedro y constituye la última lección de este trimestre. Vamos a ver directamente entonces la primera pregunta. Dice lo siguiente: el sufrimiento causado por haber negado a Jesús llevó a Pedro a meditar sobre los sufrimientos y la muerte de Jesús que resultó en nuestra salvación. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Fue el sufrimiento por haber negado a Jesús lo que derivó en que Pedro hablase acerca del sufrimiento de Cristo? La lección de la Escuela Sabática, el día sábado de tarde, dice lo siguiente: lo importante es que Pedro responde a ambas problemáticas en términos teológicos. El sufrimiento causado por la persecución llevó a Pedro a meditar sobre los sufrimientos y la muerte de Jesús que resultó en nuestra salvación. Por lo tanto, la respuesta es falso. No es que eran los sufrimientos que Pedro tenía, sino los sufrimientos que la iglesia estaba experimentando por la persecución. Tomó esos sufrimientos para enfocar a la iglesia en lo que Jesús hizo por nosotros, que sufrió también para darnos salvación y vida eterna. Respuesta falsa. Vamos con la pregunta número 2. Pregunta 2 dice lo siguiente: la salvación es otorgada cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal y a través de un comportamiento piadoso. ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a ver lo que dice la lección del día domingo. Hay un párrafo que dice exactamente lo siguiente: la salvación no se gana con un comportamiento piadoso, sino que es otorgada cuando creemos en lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo aceptamos como nuestro Salvador personal. ¿Qué es lo que decía la pregunta? La pregunta 2 decía: la salvación es otorgada cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal y a través de un comportamiento piadoso. Quiere decir que la pregunta estaba insinuando que aceptar a Jesús más un comportamiento piadoso igual la salvación. En verdad, nada de lo que nosotros hagamos nos capacita, nos hace merecedores de la salvación. La salvación es únicamente por gracia, mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la respuesta es falsa. Vamos ahora con la pregunta número 3. La pregunta 3 dice lo siguiente: en la Biblia hebrea, las cosas que son santas son puestas aparte para ser usadas en el templo o para los propósitos de Dios. Eso es lo que dice la Biblia hebrea. A eso se refiere lo que son las cosas santas. Dice el día lunes un párrafo lo siguiente: en la Biblia hebrea, las cosas que son santas son puestas aparte para ser usadas en el templo o para los propósitos de Dios. Es decir, las cosas no son santas en sí mismas. Las cosas son santas en la medida que se vinculan con Dios o con su obra. Es el caso del sábado, por ejemplo. No es que el sábado sea santo en sí mismo, sino el sábado es santo porque se vincula con Dios, porque Dios lo ha santificado. Entonces encontramos que la respuesta es verdadero. Verdadero. Vamos ahora con la pregunta número 4. La pregunta 4 dice lo siguiente: aun cuando la vida del cristiano pueda ponerse difícil por causa de la persecución, hay una recompensa futura que le espera en el cielo. Es interesante esta pregunta. Nos habla acerca de la realidad de la vida presente y de la esperanza de la vida futura. Y entonces el día martes el apóstol Pedro, hay un párrafo ahí que dice lo siguiente: Pedro consuela a sus lectores con el pensamiento de que aun cuando sus vidas puedan ponerse difíciles por causa de persecución, hay una recompensa futura que les espera en el cielo. Una recompensa que no les será quitada. Así es, queridos amigos, no debemos centrarnos únicamente en nuestra vida presente. El Señor nos invita a dar un paso para atrás y a mirar la historia en toda su amplitud. Y allí veremos que el Señor tiene el control de la historia y el Señor dará una recompensa a sus hijos fieles, la vida eterna con Cristo Jesús. Vamos a ver entonces que la respuesta a esta pregunta es verdadero. Vamos ahora con la pregunta número 5. La demora de la segunda venida de Jesús tiene el propósito de lograr que todas las personas se arrepientan y sean salvas. ¿Cuál será la respuesta? Hay que estar muy atentos a esta pregunta. ¿Será que el propósito de Dios es que todas las personas se arrepientan y sean salvas?
¿Y será que si ese propósito es de Dios, será que Dios está, entre comillas, demorando su venida hasta lograr que todos se arrepientan? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a ver qué dice la lección en el día martes. Dice así: Pedro dedica tiempo a tratar con los problemas que surgían en cuanto a si Jesús verdaderamente iba a regresar. Señala que la demora de la segunda venida de Jesús tiene el propósito de permitir que las personas se arrepientan y sean salvas. Es decir, habla acerca de permitir que las personas, aquellos que voluntariamente desean aceptar al Señor, entonces tienen ese plazo que el Señor en su gracia está otorgando para que sea posible ese arrepentimiento. Pero aquel que no desea arrepentirse, finalmente el Señor no lo obligará, de tal manera que al final no es que todos lograrán arrepentirse, sino que finalmente el Señor respetará la libertad que cada ser humano tiene para elegir, tanto para la vida eterna como para la destrucción eterna. Respuesta es falso. Respuesta falso. Vamos ahora con la pregunta número 6. Las autoridades terrenales han sido puestas por Dios mismo para actuar como freno para aquellos que hacen maldad. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál será la respuesta? Para eso han sido puestas las autoridades terrenales. Miren ustedes el día miércoles un párrafo que dice lo siguiente: tanto para Pedro como para Pablo, las autoridades terrenales han sido puestas por Dios mismo para actuar como freno para aquellos que hacían maldad. Por supuesto, hay momentos en los que los poderes gobernantes pueden ser un problema. Es decir, según Pedro y según también el apóstol Pablo, Dios ha colocado las autoridades. Y uno se puede preguntar, pero si una autoridad está actuando arbitrariamente, es un tirano, está destruyendo a la gente, destruyendo la vida de las personas, ¿es que Dios lo ha puesto? Bueno, la autoridad es colocada por Dios, pero también el gobernante tiene libre albedrío. Si va a usar ese poder para el bien o va a usar el poder para el mal, si para el bienestar común o para su propio bienestar. Y él tendrá que dar cuenta de sus actos frente a Dios y también frente a la propia historia de su pueblo y de su nación. Por lo tanto, nosotros encontramos que la respuesta es verdadero. Verdadero. Las autoridades terrenales han sido puestas por Dios. Vamos ahora con la pregunta número 7. Los buenos líderes proveen visión y coherencia y capacitan a otros para ejercer sus dones espirituales para la gloria de Dios. Aquí el apóstol Pedro está hablando acerca del liderazgo dentro de la iglesia. Hay una estructura de liderazgo. Entonces hay un párrafo en el día miércoles que dice lo siguiente: las iglesias locales también necesitan ser guiadas bien. Los buenos líderes proveen visión y coherencia y capacitan a otros para ejercer sus dones espirituales para la gloria de Dios. Miren ustedes lo que habla acerca del liderazgo. Primero, un líder debe proveer visión, es decir, una anticipación de a dónde se quiere llegar, una idea clara de a dónde llegar para poder llevar a todo el pueblo. Segundo, tiene que haber coherencia, es decir, el líder tiene que practicar aquello que está enseñando, debe ser coherente. Y tercero, capacitan a otros. El líder no debe quedarse con toda la autoridad, sino que capacitar a otros para que también ejerzan un liderazgo en la casa del Señor. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. Vamos ahora con la pregunta número 8. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos dejaron la historia definitiva de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Vamos a ver entonces qué es lo que dice la propia lección en el día jueves. Hay una declaración que dice exactamente lo mismo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos dejaron la historia definitiva de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Esa es la historia definitiva. Cualquier otro registro que está fuera de lo que escribieron estos 4 evangelistas es simplemente de poco fiar, de poco valor. Lo que está escrito en Mateo, Marcos, Lucas y Juan es la historia definitiva que nos ha llegado por revelación. La respuesta entonces es verdadero. Pregunta número 9. El Imperio Romano del siglo II es el contexto histórico de las cartas de Pedro. ¿Qué les parece a ustedes? Ese es el contexto histórico de las cartas de Pedro. Bueno, el día jueves hay una declaración que dice lo contrario, ¿no? El día jueves dice, deberíamos leerlo a la luz de las circunstancias históricas en que fue escrito.
En el caso de Primera y Segunda Pedro, sería el contexto del Imperio Romano del siglo I de la era cristiana. Y aquí nosotros encontramos que se habla del siglo II, por lo tanto la respuesta es falso. No es el siglo II, sino el siglo I, el contexto histórico de las cartas del apóstol Pedro. Vamos ahora finalmente para la pregunta 10. Dice lo siguiente: necesitamos conocer la verdad tal como es en Jesús y también necesitamos vivir la verdad. Bueno, evidentemente, esta es una pregunta que nos habla acerca de llevar el conocimiento a la práctica. Poco sirve en la vida de un cristiano conocer mucho y practicar poco o nada. Es necesario conocer, pero es necesario vivir aquello que uno empieza a conocer. El día viernes dice, en otras palabras, si bien necesitamos conocer la verdad tal como es en Jesús, también necesitamos vivir la verdad. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. De esta manera culminamos con las respuestas a las preguntas claves de esta semana y les invitamos para que en esta nueva lección de Escuela Sabática nos acompañen también estudiando cada día la lección de la Escuela Sabática. Que Dios te bendiga.